Desde 1945, el mundo vivió durante 45 años bajo el temor de un nuevo conflicto mundial en el que sobre todo se utilizasen armas nucleares. Ello nunca ocurrió, pero sí hubo muchos otros conflictos. Tras la Segunda Guerra Mundial, aquellos territorios del Tercer Mundo que eran parte de imperios coloniales occidentales clamaron por su independencia, sobre todo en las regiones del sur y sudeste de Asia. En la India, considerada la joya del Imperio Británico, los disturbios por la independencia ya habían empezado en la década de los 20 y continuaron durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, los soldados, marineros y aviadores indios combatieron lealmente junto a los británicos en el desierto del norte de África, en las montañas italianas y en las junglas de Malaya y Burma. Sin embargo, algunos de los que fueron capturados en el norte de África y en Malaya fueron sobornados por los alemanes y los japoneses para que se unieran al Ejército Nacional Indio, cuyo líder era Chandra Bose, al que vemos en las imágenes con anteojos. Cuando la guerra contra Japón acabó en septiembre del 45, el partido del Congreso Indio al mando de Pandit Nehru avivó las agitaciones por la independencia. En marzo de 1946, el gobierno británico, que ya había aceptado que la India debía ser independiente, envió una comisión para investigar la manera más adecuada de llevarla a término. Enseguida resultó evidente que los dos principales grupos religiosos, musulmanes e hindúes, estaban enfrentados entre sí. De hecho, aquel verano se dieron violentos enfrentamientos entre ambos grupos, sobre todo en Calcuta. El número de víctimas por los enfrentamientos aumentaba alarmantemente. Los británicos, agotados tras 6 años de guerra, decidieron acelerar el proceso de independencia. En febrero de 1947, el vizconde Mountbatten, que había sido comandante supremo aliado en el sudeste de Asia durante 1943-45, fue enviado a la India como virrey, con la misión de establecer la independencia en 6 meses. Se acordó la formación de 2 estados. Pakistán integraría las 2 regiones predominantemente musulmanas del norte, si bien estaban separadas por cientos de kilómetros. India representaría el resto del subcontinente. Cuando ello fue anunciado, los musulmanes y los hindús trataron de escapar a toda prisa al lado correspondiente de las nuevas fronteras. La tensión era enorme y se dieron horribles masacres que los británicos fueron incapaces de evitar. Pero finalmente, el 15 de agosto de 1947, la India y el Pakistán consiguieron la independencia y los británicos abandonaron la región tras una estancia de 250 años. Sin embargo, las relaciones entre ambos países fueron malas desde el principio, sobre todo a causa de la provincia de Cachemira, cuyo Maratha dudaba acerca de a qué país unirse. Y se vio obligado a pedir ayuda a la India cuando los pakistaníes trataron de anexionarse Cachemira. Estalló una guerra a gran escala que solo acabó tras la tregua que las Naciones Unidas acordaron en enero de 1949. Los británicos liberaron Malaya del control japonés en septiembre del 45. Aquí también se exigía la independencia, pero eran los habitantes chinos los que la pedían, cansados de tener un estatus inferior con respecto a la mayoría malaya. Los comunistas chinos planearon transformar el país en un estado marxista-leninista. Iniciaron una campaña de intimidación entre los trabajadores de las plantaciones de caucho y en las minas y fábricas. Llevaron a cabo actos de sabotaje y en junio del 48, operando desde sus bases en la jungla, empezaron a asesinar a colonos británicos. El objetivo de los terroristas era asegurarse las áreas rurales. Luego pensaban dirigirse a las ciudades y crear un estado de crisis tal que les permitiese hacerse con el poder.
A finales de 1951, el general Sir Gerald Templar fue nombrado alto comisario británico cuando su predecesor fue asesinado en una emboscada terrorista. Sin embargo, era evidente que los terroristas contaban con el apoyo de los habitantes de los pueblos limítrofes a la jungla, el agua en el que nada el pez del terrorismo, como dijo Mao Zedong. Y por lo tanto se había puesto en práctica un proyecto para trasladar a estas gentes a nuevos pueblos protegidos y alejados de la jungla. Sin embargo, Templar reconoció que la guerra contra los terroristas nunca se ganaría sin el apoyo popular, y por ello estimuló la llamada política de corazones y mentes, ideada para mejorar la calidad de vida. Las operaciones contra los terroristas no eran solo prerrogativa de las Fuerzas Armadas, la policía y el gobierno civil también estaban implicados. Pero la victoria sobre los terroristas no se iba a conseguir de la noche a la mañana. En 1954 había por lo menos 45.000 soldados junto a policías y fuerzas locales en Malaya, el doble de los que había en el 48. También tomaron parte tropas neozelandesas y australianas. El poder aéreo desempeñó un papel importante y los helicópteros se utilizaron en misiones de reconocimiento y para apoyar a las patrullas en la jungla. Los suministros se lanzaban en paracaídas en aquellas áreas más inaccesibles. El avión también se utilizó para atacar supuestos campos terroristas. A veces iban armados con cohetes como estos Spitfires. Pero a pesar de todo ello, Malasia consiguió la independencia el 31 de agosto de 1957, el Merdeka o Día de la Libertad. Pero la crisis nacional continuaba y los terroristas se adentraban cada vez más en la jungla. La crisis no acabó oficialmente hasta el 31 de julio de 1960. Para entonces los terroristas que quedaban habían llegado a Tailandia cruzando la frontera norte de Malasia. Había sido una larga y penosa campaña, pero iba a convertirse en un ejemplo de cómo la insurgencia podía ser derrotada. Al contrario que en Indochina, donde los franceses, decididos a quedarse, fueron derrotados por el Viet Minh, que empleaba las mismas tácticas que los comunistas habían usado en Malaya. Las Indias Orientales holandesas fueron otro ejemplo de victoria nacionalista. En septiembre del 45, los holandeses, como los franceses en Indochina, no estaban en posición de reclamar inmediatamente sus territorios del sudeste de Asia. Los británicos tenían que liberar las Indias Orientales holandesas, pero no llegaron hasta finales de septiembre de 1945. Al igual que en Indochina, elementos indígenas al mando del Dr. Ahmed Sukarno, que había encabezado un gobierno títere en manos japonesas, declararon inmediatamente la independencia tras la rendición de Japón. Por lo tanto, los británicos no solo tenían que desarmar a los japoneses, sino también hacer frente a la violencia nacionalista hasta el regreso de los holandeses. Las fuerzas holandesas empezaron a llegar en octubre del 45 y enseguida se vieron implicadas junto a los británicos en una larga campaña antiguerrillas contra los nacionalistas. Las fuerzas británicas acabaron marchándose en el otoño del 46. En noviembre de aquel año, los holandeses y los indonesios acordaron que Java, Sumatra y Madura quedarían en manos de estos últimos y que el resto de las Indias Orientales holandesas acabaría siendo finalmente cedido. En 1947 hubo muchas violaciones del alto el fuego y en julio los holandeses lanzaron una operación de policía y reocuparon la mayor parte de Java. En enero de 1948, las Naciones Unidas lograron pactar un nuevo cese de hostilidades, pero también fue violado y en diciembre los holandeses lanzaron una nueva operación policial ocupando la totalidad de la República de Indonesia.
Hasta finales de 1949, Indonesia no logró la independencia total al mando del Dr. Sukarno. Las hostilidades se habían cobrado 25.000 vidas holandesas y casi 80.000 indonesias. El deseo de autodeterminación también había alterado el mapa de África. En 1945 tan solo Etiopía, la antigua Abisinia y Liberia eran completamente independientes. Menos de 40 años después lo era todo el continente. En el caso de los antiguos territorios británicos, la cesión de poderes fue generalmente pacífica, aunque hubo sin embargo excepciones. En Kenia, una organización llamada Mau Mau empezó a atacar las granjas de blancos en las tierras altas y a aterrorizar a los negros leales a los británicos. Se declaró un estado de emergencia en octubre del 52 y se enviaron refuerzos británicos. Las operaciones se concentraron en las densas montañas Aberdare, donde los Mau Mau tenían sus bases. Los británicos llevaron a cabo ataques masivos en los bosques. Muchos sospechosos de pertenecer al Mau Mau fueron detenidos. Y hasta 1960 no se levantó el estado de emergencia. Kenia consiguió por fin la independencia en 1963 bajo el mando de Jomo Kenyatta, al que los británicos habían detenido como sospechoso de ser líder del Mau Mau. Los portugueses, por su parte, no aceptaron las exigencias de independencia y a causa de ello se vieron inmersos en largas y agotadoras campañas contra los insurrectos en sus territorios de Angola, Guinea Portuguesa y Mozambique. De hecho, las colonias portuguesas no empezaron a obtener la independencia hasta el golpe de Estado que los militares dieron en Portugal en abril de 1974. El rey Balduino le concedió la independencia al Congo belga en junio de 1960. E inmediatamente estalló la guerra civil, obligando a muchos blancos a abandonar el país. La campaña más sangrienta en África fue la de Argelia. El país había sido parte de la Francia metropolitana desde 1848 y en el mismo vivían muchísimos colonos franceses que eran llamados los Pieds Noirs. En mayo de 1945, el día D, los extremistas musulmanes asesinaron a más de 100 europeos. En venganza, el ejército francés y los Pieds Noirs asesinaron a casi 5.000 musulmanes. En 1954, el Front de la Liberación Nacional, o FLN, el movimiento nacionalista árabe, empezó a atacar a los Pieds Noirs en las remotas montañas Or, en el sudeste del país. El ejército francés acudió e inmediatamente estalló una guerra a gran escala. Los sucesivos gobiernos franceses trataron de ponerle fin, pero el FLN y los Pieds Noirs cada vez cometían más y más atrocidades uno contra el otro. A principios de 1956, la fuerza militar francesa en Argelia ascendía a 500.000 de hombres. Apoyado por la aviación, el ejército lanzó una ofensiva contra el FLN. A finales de año habían muerto 14.000 miembros del FLN, pero la organización no había desaparecido. Todo lo contrario, su fuerza aumentaba constantemente. Los franceses lanzaron una campaña similar a la que los británicos estaban llevando a cabo en Malaya.
Pero esta campaña fracasó en parte debido a la política de trasladar a la gente desde sus pueblos en zonas activas del FLN a inhóspitos campamentos cercanos a los cuarteles del ejército francés. Desde mediados de 1956 se desarrolló una guerra particularmente viciosa en Argel, la capital. Los ataques con bombas del FLN contra los civiles franceses fueron vengados con acciones similares. En enero de 1957, el FLN organizó una huelga general en Argel, pero el ejército impidió que se llevase a cabo y la ciudad estuvo en calma durante un tiempo. Sin embargo, en mayo, 2 paracaidistas franceses fueron tiroteados a la salida de un cine. Sus compañeros enseguida respondieron asesinando a unos 80 musulmanes en unos baños turcos. El FLN volvió a lanzar una campaña de atentados con bombas y una vez más los Pieds Noirs volvieron a tomarse la justicia por su mano. Los paracaidistas franceses, ignorando las atrocidades cometidas por los colonos, localizaron a los líderes del FLN en Argel y restauraron el orden. El ejército francés estaba obteniendo éxitos contra el FLN tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Pero el FLN contaba con una firme base externa a partir de la cual operar. Los otros territorios franceses del noroeste de África, en Marruecos y Túnez, habían obtenido la independencia en marzo del 56 al tratarse de colonias y no de partes de Francia. Ante las ofensivas francesas de 1956, muchos grupos del FLN escaparon a Túnez. Con el fin de impedir que volviesen a infiltrarse en Argelia, los franceses erigieron la línea Maurice, una alambrada eléctrica a lo largo de los 800 kilómetros de la frontera entre Argelia y Túnez. Pero el FLN consiguió volver a penetrar en Argelia y llevar a cabo varias emboscadas. Encolerizados por el apoyo que Túnez brindaba al FLN, sobre todo después de que 2 aviones franceses fuesen derribados mediante fuego artillero desde el pueblo de Sakiet, en la frontera tunecina, la aviación francesa bombardeó dicho pueblo en febrero del 58. 80 personas perdieron la vida. Elementos de la izquierda francesa y de otras partes del mundo protestaron enérgicamente ante estos actos, cada vez más preocupados por el uso de la tortura contra los sospechosos del FLN. El gobierno francés se vio obligado a excusarse ante Túnez, pero ello aumentó el resentimiento de la derecha, que opinaba que no se estaba haciendo lo bastante duro en Argelia. Tanto Francia como Argelia tenían puestas esperanzas en que Charles de Gaulle resolviese la cuestión, y los disturbios aumentaron, sobre todo en Argel, donde fueron atacados edificios gubernamentales. Finalmente, el 1 de junio de 1958, el presidente francés le pidió a de Gaulle que tomase las riendas del gobierno. 3 días después, de Gaulle estaba en Argelia, donde recibió una impresionante bienvenida. La gente aún le apoyó más cuando declaró que todos los que vivían en Argelia eran franceses. Y declaro que a partir de hoy, Francia considera que toda Argelia solo hay una categoría de nacionalidad y es la francesa. Animados por ello, los argelinos, tanto Pieds Noirs como musulmanes, apoyaron masivamente a de Gaulle en el referéndum que tuvo lugar a finales de septiembre. Sin embargo, en su fuero interno, de Gaulle estaba convencido de que la paz era necesaria y de que debía permitirse que accediese al poder un gobierno musulmán.
Con el fin de procurarse la amistad de los musulmanes, de Gaulle anunció un ambicioso programa de desarrollo ideado para mejorar su nivel de vida. También ofreció liberar a miles de prisioneros del FLN y conmutar las penas de muerte. Sin embargo, el FLN rechazó la oferta de conversaciones de paz, considerándolas una exigencia de rendición. Para entonces, los nacionalistas habían iniciado una campaña terrorista en la misma Francia. Por otra parte, la línea dura de los Pieds Noirs interpretó la oferta como un signo de traición. De Gaulle entonces eliminó de los altos cargos a los oficiales extremistas y nombró jefe en Argelia al general de las fuerzas aéreas Maurice Charles, que tenía órdenes de aplastar la resistencia armada para que fuesen posibles las negociaciones de paz. Charles creó una reserva móvil compuesta por 2 divisiones y llevó a cabo ataques por turno en todas las regiones de Argelia. Estas operaciones se caracterizaron por el desarrollo del concepto aeromóvil, tropas que eran rápidamente desplegadas mediante helicóptero y apoyadas por ataques aéreos sobre tierra. Las operaciones tuvieron tanto éxito que, a excepción de las montañas Our, toda Argelia había sido pacificada a finales del 59. Otras naciones tomaron ejemplo, y la aeromovilidad iba a convertirse en la base de las operaciones americanas en Vietnam y a desempeñar un papel fundamental en la Guerra del Golfo en 1991. Pero en septiembre del 59, de Gaulle reveló su verdadera intención: dar el gobierno de Argelia a los argelinos. Los Pieds Noirs protestaron y algunos elementos del ejército francés también se volvieron contra de Gaulle. El punto álgido se alcanzó en enero del 60, cuando los Pieds Noirs pusieron barricadas en Argel. La tensión iba en aumento. Tan solo la lluvia impidió que la situación degenerase en una batalla en la que los franceses se viesen obligados a disparar contra sus compatriotas. A pesar de ello, se desplegaron grandes refuerzos en la capital argelina y la atmósfera seguía siendo muy incierta. Todo ello había supuesto el cese de operaciones ofensivas contra el FLN en las zonas rurales. De hecho, hasta julio de 1960 no se reanudaron en las montañas Our. Se iniciaron conversaciones con el gobierno musulmán en el exilio, pero pronto llegaron a un punto muerto. Al mismo tiempo aumentó la actividad terrorista urbana, sobre todo en Argel. Los Pieds Noirs se quejaron de no recibir protección adecuada y empezaron a conspirar junto a miembros del ejército en Argelia para derrocar a de Gaulle. Argel se vio sumida en la anarquía, mientras los Pieds Noirs atacaban a miembros del ejército y de la policía. Los grupos musulmanes se aprovecharon de esta circunstancia y los Pieds Noirs, el ejército y la policía se volvieron contra ellos. De Gaulle, consciente de que una solución basada en la moderación de ambos bandos ya no era viable, convocó un nuevo referéndum que resultó en un 75% de la población votando a favor de la autodeterminación de Argelia. En marzo de 1961, el gobierno francés anunció que se iban a llevar a cabo conversaciones con el FLN y declaró un alto el fuego unilateral. Para la derecha en Argelia, ello fue la gota que colmó el vaso, y bajo el liderato del general Charles decidieron tomar el poder. En abril, Charles viajó a Argelia, donde los paracaidistas de la Legión extranjera francesa se habían amotinado. De Gaulle hizo un emotivo llamamiento a la nación francesa que fue escuchado en todo el Mediterráneo. Pero de Gaulle se había guardado un comodín en la manga. Contaba con un gran número de reclutas en el ejército en Argelia. Estos se sentían cada vez más desencantados de la guerra. Los reclutas impidieron que el motín se extendiese. Charles se dio cuenta de que todo había acabado. Regresó a París, donde se entregó y fue encarcelado. Los líderes de derecha que quedaban formaron una organización clandestina, la Organisation Armée Secrète, la OAS.
Las conversaciones de paz con los musulmanes empezaron por fin en mayo del 61. La OAS empezó a atacar al FLN con la intención de crear una situación que obligase al ejército a tomar el control. Cuando finalmente se llegó al acuerdo de independencia, en marzo de 1962, la OAS empezó a atacar al ejército y a la policía, pero muchos de sus miembros fueron detenidos rápidamente, mientras miles de Pieds Noirs abandonaban Argelia para siempre. El 4 de julio de 1962, Argelia obtenía la independencia bajo Ahmed Ben Bella. En los 8 años que duró la contienda perdieron la vida más de 17.000 soldados franceses, cerca de 3.000 Pieds Noirs y entre 300.000 y 1 millón de musulmanes. Fue sin duda el más sangriento de los conflictos que marcaron el fin de un imperio tras la Segunda Guerra Mundial. Las guerras convencionales entre estados han caracterizado la historia después de la Segunda Guerra Mundial. En la India se han dado 2 de estas guerras desde que se iniciaron los combates entre la India y Pakistán tras obtener la independencia de Gran Bretaña en 1947. Las fuerzas armadas de ambos países estaban equipadas sobre todo con armas británicas, francesas, americanas y rusas. La primera guerra indo-pakistaní estalló en 1965 tras una larga disputa acerca de la propiedad de las zonas fronterizas. Una era Cachemira en el norte. La otra, la desolada Rann de Kutch, en el extremo occidental de la frontera indo-pakistaní. Tras un período de escaramuzas, ambos bandos desplegaron gran cantidad de refuerzos, lanzando ataques en agosto de 1965. El 6 de septiembre los indios agravaron el conflicto al lanzar la operación Gran Slam, que supuso una amenaza para la ciudad pakistaní de Lahore. Dos días después, los indios también atacaron en dirección a Hyderabad y Sialkot. El Consejo de Seguridad de la ONU tomó cartas en el asunto y los combates cesaron el 23 de septiembre. Pakistán recibió el Rann de Kutch y la India el territorio cercano a Sialkot. A pesar de ello, la tensión seguía flotando en el aire y en diciembre de 1971 volvió a estallar la guerra entre ambos países. Esta vez la causa fue Pakistán del Este. Separado Pakistán del Oeste por 1.600 kilómetros de territorio indio, la gente de Pakistán del Este tenía una cultura distinta a la del Oeste y se sentían molestos por el hecho de que el poder económico y político estuviese en manos de Pakistán del Oeste, y surgió un movimiento de independencia llamado Liga Awami. En diciembre de 1970 se celebraron elecciones en ambas partes de Pakistán. La Liga Awami obtuvo la mayoría absoluta en el este, pero el general Yaqui Khan, máximo dirigente de Pakistán, pospuso la apertura del Parlamento. En el este estallaron disturbios en protesta por ello. El líder de la Liga Awami, el jeque Mujibur Rahman, declaró el Estado independiente de Bangladesh. Yaqui Khan envió al ejército como respuesta. Los soldados pusieron fin a los disturbios por la fuerza. Miles de personas perdieron la vida. Muchos refugiados cruzaron la frontera india llegando al oeste de Bengala, mientras en Pakistán del Este el ala militante de la Liga Awami atacaba al ejército pakistaní. El gobierno de la India, horrorizado ante el millón de refugiados, se dispuso a ayudar militarmente a la Liga Awami, pero tuvo que esperar a que pasase el monzón antes de montar operaciones activas. Sin embargo, las tropas pakistaníes e indias se enfrentaron durante el otoño, cuando las primeras cruzaron la frontera en persecución de las bandas militares.
Aparte de ser un país geográficamente dividido, Pakistán tenía la desventaja de poseer una fuerza militar que era un tercio de la que tenía la India, y por lo tanto lanzó ataques aéreos anticipados desde Pakistán del Oeste con el fin de distraer la atención de la India de Pakistán del Este. La Armada India entró en acción al día siguiente cuando los aviones del portaaviones Vikrant, al que vemos en las imágenes, y aviones con base en tierra atacaron Dhaka, capital de Pakistán del Este, y otros objetivos. Al mismo tiempo, las tropas de tierra también atacaron en dirección a Dhaka. Los ataques aéreos dañaron mucho la ciudad y en 2 semanas había sido rodeada, obligando a las fuerzas pakistaníes a rendirse. En el oeste los combates estuvieron más equilibrados. Los T-55 soviéticos que tenía la India se enfrentaron a los M-47 Patton de construcción americana que tenían los pakistaníes. Pero tras la rendición pakistaní en Pakistán del Este el 16 de diciembre, el primer ministro Indira Gandhi declaró el alto el fuego en el oeste al día siguiente. Y se creó el Estado de Bangladesh. La isla de Chipre, al este del Mediterráneo, también era una manzana de la discordia, parte del Imperio Otomano turco, hasta que los británicos hicieron con el control en 1878. Chipre había tenido comunidades turcas y griegas. En la década de los 50, los extremistas griegos lanzaron una campaña terrorista contra los británicos con el fin de obtener la enosis, es decir, la unión con Grecia. Finalmente, Chipre obtuvo la independencia bajo la presidencia del arzobispo Makarios. Pero las desavenencias entre los grecochipriotas y la minoría turca aumentaron. En 1963, la isla estaba al borde de la guerra civil, mientras la policía trataba desesperadamente de separar a las bandas rivales. En diciembre de 1963, las tropas británicas que seguían teniendo bases en la isla intervinieron para mantener la paz. En abril de 1964 fueron sustituidas por tropas de la ONU, pero en julio Turquía pasó a la acción, montó un asalto anfibio sobre la costa norte de Chipre. Conjuntamente lanzó un ataque aéreo. Poco pudieron hacer las tropas de la ONU, cuyo armamento era muy ligero, y las fuerzas británicas que se encontraban en Chipre no estaban dispuestas a disparar contra un aliado de la OTAN. Durante 3 semanas de combates esporádicos, los turcos aseguraron la mitad norte de Chipre, tras lo cual las tropas de la ONU se encargaron de patrullar la frontera con el sur grecochipriota. Las operaciones anfibias también desempeñaron un papel importante en el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina. La causa fue la propiedad de las Islas Malvinas, llamadas Falklands por los británicos. Ambos países se disputaban la propiedad de las islas desde 1830. En Argentina, la junta militar del general Leopoldo Galtieri era cada vez más represora e impopular, y por ello, a principios de los 80, trató de desviar la atención doméstica recuperando las Malvinas. El 2 de abril de 1982, 500 marines argentinos y fuerzas especiales invadieron las islas, obligando a rendirse a los 80 marines británicos allí destinados.
2 días después, los argentinos también se apoderaron de la desértica isla de South Georgia, a 1500 kilómetros al este. Pero el 5 de abril, un destacamento especial zarpó desde Gran Bretaña para recuperar las Falklands. 3 semanas más tarde, los británicos habían recuperado South Georgia. Viejos bombarderos Vulcan partieron desde Gran Bretaña hacia la isla de Ascensión, donde los americanos les habían facilitado instalaciones. Desde allí bombardearon el único campo aéreo en las Falklands, Puerto Stanley. Para ello fue necesario repostar a menudo en el aire. El 2 de mayo, el submarino británico Conqueror hundió al crucero argentino Belgrano. Ello no solo eliminó la amenaza naval argentina, ya que su flota regresó a puerto, sino que además fue la primera vez que un submarino de la Armada Real hundía un buque enemigo desde 1945. Y mientras el destacamento especial británico se aproximaba a las Malvinas, la batalla empezó a librarse en el aire. Los Harrier británicos empezaron a combatir contra los A4 Skyhawks de fabricación americana, los Super Extenders de fabricación francesa y los Daggers, diseñados en Francia pero construidos en Israel. Y entonces se hizo patente la extraordinaria versatilidad de los Harrier. Pero la verdadera batalla fue entre la Fuerza Aérea Argentina y los buques británicos. El 4 de mayo, el destructor Type 42 Sheffield fue alcanzado por un misil antibuque Exocet disparado desde un avión Super Thunder. El 21 de mayo, las tropas británicas desembarcaron en las Falklands. Establecieron una cabeza de playa en la bahía de San Carlos. Y entonces se intensificó la batalla aeromarítima. Los aviones argentinos atacaron repetidamente los buques en San Carlos. Durante los días siguientes, los aviones argentinos hundieron 3 buques de guerra y un buque contenedor, y si las espoletas de sus bombas hubiesen funcionado bien, podían haber sido mucho más. Pero el sistema de misiles de defensa aérea Rapier y los Harrier derribaron un número considerable de aviones argentinos. Y los británicos pudieron consolidar su cabeza de playa. El 28 de mayo se produjo el primer combate terrestre importante en Goose Green, cuando los paracaidistas británicos capturaron dicha posición tras duros enfrentamientos. Pero los británicos también sufrieron bajas. Captain James, Lieutenant Barry, Corporal Hardman. Y entonces se inició la marcha hacia Port Stanley, el objetivo final. La mayor parte tuvo que hacerse a pie sobre un terreno muy desigual, ya que, a excepción de uno, el resto de los helicópteros de transporte se habían perdido con el buque contenedor. Antes de las batallas finales frente a Port Stanley, los británicos sufrieron un nuevo desastre. La aviación argentina atacó en Bluff Cove los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Tristram. Hubo muchas bajas, pero los británicos continuaron avanzando hacia Port Stanley.
La noche del 11 al 12 de junio se inició la fase final de la campaña con el ataque sobre el monte Lockdown. 2 noches más tarde se llevaron a cabo los ataques sobre la Sierra Wireless y el monte Tumbledown. Estos combates los llevó a cabo la infantería armada con rifles, bayonetas, granadas y ametralladoras ligeras. Fueron combates muy distintos a la guerra de alta tecnología para la que estaba entrenado el grueso del ejército británico. Al día siguiente, las fuerzas argentinas se rindieron y las tropas británicas entraron en Port Stanley. La guerra supuso el derrocamiento de Galtieri y su junta. En Gran Bretaña, el conflicto reforzó el orgullo nacional y elevó la talla internacional de la primer ministro Margaret Thatcher. En la década de los 80, las fuerzas americanas se vieron envueltas en 2 operaciones de policía. La isla de Granada fue invadida en octubre del 83 a petición de la Organización de los Estados del Este del Caribe, preocupados por el reciente golpe de extrema izquierda y por la presencia de los cubanos, que estaban construyendo una enorme pista de aterrizaje en la isla. En 3 días, los americanos y sus aliados caribeños habían asegurado prácticamente la isla y rescatado a un grupo de estudiantes americanos que se encontraban allí atrapados. Y en diciembre del 89, las tropas estadounidenses atacaron Panamá. El hombre fuerte del país, el general Manuel Noriega, se negó a aceptar la derrota de su candidato en las elecciones presidenciales que se habían celebrado meses antes. Estados Unidos también dijo sospechar que Noriega estaba implicado en tráfico de drogas. Hubo combates con las tropas leales a Noriega. El mismo Noriega se refugió en la residencia del nuncio papal en la ciudad de Panamá. Las tropas americanas rodearon el edificio y empezaron a someter a Noriega a una guerra psicológica. Noriega acabó entregándose y fue detenido por la DEA norteamericana. Tal vez la guerra convencional más extraña de los últimos 50 años haya sido la llamada Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador en julio del 69. El detonador fue la derrota que El Salvador infligió a Honduras en un partido clasificatorio para la Copa del Mundo. Sin embargo, la verdadera razón fue el resentimiento que existía en Honduras hacia los emigrantes salvadoreños que acudían en busca de trabajo. Las tropas salvadoreñas invadieron Honduras. Era la primera vez que el ejército salvadoreño entraba en acción. Pero tras 2 semanas de combates, la Organización de Estados Americanos logró poner fin a las hostilidades. El otro tipo principal de conflicto en la era posterior a 1945 ha sido la guerra civil. Nigeria sufrió una en la década de los 60. La causa fue fundamentalmente la rivalidad tribal entre los norteños y los Ibos del sur. A mediados del 66, el general Yakubu Gowon, un norteño, tomó el poder. En mayo del 67 anunció que el país iba a ser dividido en 12 regiones en lugar de las 4 existentes. Y entonces el gobernador militar del este de Nigeria, el coronel Odumevu Ojukwu, declaró la formación de la República Ibo de Biafra. En julio de 1967, las tropas federales invadieron Biafra. Las tropas federales más fuertes impidieron la contraofensiva biafreña. Y la guerra degeneró en el bloqueo de Biafra, lo cual causó grandes sufrimientos entre la población civil. Ello se vio agravado cuando los federales capturaron el único puerto de Biafra en septiembre del 68.
En junio de 1969, las fuerzas federales, que eran de unos 180.000 hombres, iniciaron una lenta pero continua ofensiva final. Hasta enero de 1970 no acabaron las hostilidades y Biafra volvió a entrar en la Federación. Casi 2 millones de sus habitantes habían muerto, muchos de ellos niños a causa del hambre. El Congo sufrió de manera similar tras obtener la independencia de Bélgica en 1960. La provincia de Katanga, situada en el extremo sur y rica en minerales, se independizó. El primer ministro del Congo, Patrice Lumumba, pidió ayuda a la ONU para recuperar Katanga. Moïse Tshombe, líder de Katanga, reclutó mercenarios blancos. Su presencia iba a ser habitual en los conflictos en África durante los siguientes 20 años. Mientras las fuerzas de la ONU avanzaban hacia Katanga, tuvieron lugar duros enfrentamientos. Finalmente, la ONU consiguió ocupar la provincia, que volvió a unirse al Congo en enero del 63, pero el malestar continuaba. La cada vez mayor carencia de fondos obligó a la ONU a abandonar el país a finales de junio del 64. En julio, Tshombe, quien había estado en el exilio, fue nombrado primer ministro con la intención de unir al país. Una vez más utilizó mercenarios blancos para aplastar a los rebeldes. Ello lo hizo muy impopular en la mayor parte del resto de África y en el bloque comunista. Hacia finales de noviembre de 1964, Tshombe también reclutó paracaidistas belgas que saltaron desde aviones americanos sobre Stanleyville con el fin de rescatar a 1.600 rehenes blancos. Sin embargo, los paracaidistas fueron rápidamente retirados ante las protestas de otros estados africanos y comunistas. Tshombe resistió en el poder un año más, antes de ser derrocado. Entonces el poder pasó a manos del general Sese Mobutu, comandante en jefe del ejército. En 1966 tuvo que aplastar otra revuelta de gendarmes de Katanga, y pasarían varios años antes de que Zaire, como Mobutu rebautizó al país, lograse una estabilidad razonable. El Cuerno de África, en el noreste del continente, fue escenario de innumerables conflictos a partir de mediados de la década de los 50. En Sudán, Somalia y Eritrea estallaron guerras, y varios periodos de hambruna empeoraron la condición de sus habitantes. En marzo de 1952, un golpe de Estado en la isla caribeña de Cuba llevó al poder al dictador de derechas general Fulgencio Batista. Un año más tarde, los hermanos Fidel y Raúl Castro dirigieron una revuelta de izquierdas. Fue aplastada rápidamente, pero hacia finales de 1956, los hermanos Castro volvieron a intentarlo. El apoyo popular les permitió salir de las montañas. Y su éxito fue tal que a principios de 1959 Batista escapó del país y Fidel Castro tomó el poder. Otros conflictos en la región tuvieron un carácter similar, sobre todo en América Central. En El Salvador se dio un conflicto similar que duró desde 1980 hasta enero de 1992. Finalmente, las Naciones Unidas lograron un acuerdo de paz, pero el conflicto se había cobrado 75.000 vidas salvadoreñas y expulsado del país a más de 500.000 de habitantes. Un conflicto igualmente sangriento tuvo lugar en Nicaragua entre el presidente Anastasio Somoza y el movimiento de izquierda sandinista. Empezó en 1977. La primera fase acabó en julio de 1977 cuando Somoza escapó a Estados Unidos, dejando a los sandinistas en el poder.
Preocupados por la influencia cubana y soviética en Nicaragua, los americanos apoyaron a los grupos de extrema derecha conocidos como Contras. Estos empezaron a llevar a cabo ataques en Nicaragua desde Honduras y Costa Rica. Finalmente, en febrero de 1989, los estados de América Central lograron un acuerdo según el cual los sandinistas permitirían elecciones democráticas a cambio de la disolución del movimiento Contra. Para sorpresa de muchos, las elecciones de 1990 las ganó la oposición moderada. Desde 1945 han tenido lugar guerras convencionales y civiles en muchas otras partes del mundo. Indochina y Oriente Medio son las otras dos regiones que han experimentado interminables tensiones y conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.